Hoy vamos a ver el módulo 9, que dentro de las concepciones epistemológicas trata el paradigma que fue enunciado por Thomas Kuhn. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Bueno, tengo que mover esto para acá, si no me molesta. Bien, el panorama de introducción del paradigma, ¿sí? Asociamos el hecho de que el significado de los conceptos, ¿sí?, tenga relación con la estructura de la teoría en la que aparecen, ¿sí? Y la precisión de estos conceptos depende de la precisión y coherencia de su teoría. Una de estas alternativas es la tesis de que los conceptos, ¿sí?, cuando digo tesis es algo, digamos, que está asumido como probable, como válido, ¿sí? Los conceptos adquieren su significado mediante una definición. Entonces, los conceptos solo se pueden definir en función de otros conceptos cuyos significados ya están dados. Si los significados de estos últimos conceptos son también establecidos por definición, se produce una regresión infinita a menos que se conozcan por otros medios los significados de algunos términos. Un diccionario es inútil a menos que ya se sepan los significados de muchas palabras. Newton no pudo definir la masa o la fuerza en términos de conceptos previamente existentes. Tuvo que trascender los límites del viejo sistema conceptual desarrollando uno nuevo. Todo esto tiene que ver con lo siguiente. Una segunda alternativa es la sugerencia que los conceptos adquieren un significado mediante la definición ostensiva. Ya se vio, esto es una extracción del libro de Chalmers, por eso aparecen referencias a los capítulos anteriores. Chalmers es un libro que no tengo presente si se los pasé, pero es bastante completo. Así que si no se los pasé, se los paso ahora al terminar la clase. Capítulo 1 de Chalmers. En la discusión sobre el aprendizaje por un niño del significado de la palabra manzana o del significado del concepto manzana, que esto es difícil de sostener aún en el caso de una noción elemental como esta. Y será todavía menos plausible a la hora de definir algo como masa en mecánica o como campo eléctrico en electromagnetismo, ¿sí? Son definiciones o son conceptos que de alguna manera son abstractos, ¿sí? No son concretos, ¿sí? No tienen una componente empírica que lo soporte, digamos. Entonces, la afirmación de que los conceptos derivan de su significado, ¿sí?, al menos en parte del papel que desempeñan en una teoría, se ve apoyada por las reflexiones históricas siguientes. En contra del mito popular, ¿sí?, los experimentos no fueron la clave de las innovaciones de Galileo en mecánica. Muchos de esos experimentos a los que se refiere cuando articula su teoría son experimentos mentales, son abstracciones. Este hecho resulta paradójico para aquellos que piensan que las nuevas teorías derivan como resultado del experimento, pero resulta plenamente comprensible cuando se cae en la cuenta de que solo se puede llevar a cabo una experimentación precisa si se tiene una teoría precisa, ¿sí?, que sea susceptible de brindarnos predicciones en la forma de enunciados observacionales precisos. Ingeniero, Sí, como que ahí, por ahí se puede dejar de hablar de descubrimiento, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que se descubrieron una cierta cosa, un cierto fenómeno, cierto algo, por medio de la experimentación. Entonces, cuanto más teoría hay antes de las partes experimentales, quizás menos probable que haya un descubrimiento, o sea, algo que se deslumbra de la nada, digamos. Hay una claro, porque anticipación a eso, digamos. estoy apelando al mundo de las ideas, ¿sí? O sea,
tengo que tener, inevitablemente debo tener una componente observacional, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es establecer una teoría y probarla en el campo experimental, ¿sí? Para validarla con resultados observacionales. Y están los casos de la gente que está buscando una cosa y encuentra otra a veces. Exactamente. O sea, en sí, o sea, yo no tengo conflictos con la palabra descubrimiento, digamos, porque ya sea una abstracción o algo empírico, ¿sí? O experimental, digamos, de alguna manera uno descubre formas, ¿sí? De explicar el mundo. Y en ese sentido, digamos, todo es descubrimiento, ¿sí? No hay tanta rigidez con el hecho, digamos, de decir que hay descubrimiento o hay pensamiento. Un pensamiento innovador, digamos, o sea, se puede entender como el descubrimiento, digamos, de una nueva forma de ver al mundo, tranquilamente. Ah, Thomas buenísimo. Kuhn resumió, o sea, su imagen, digamos, de la ciencia de la siguiente manera, con este esquema, un esquema que involucra, o sea, que contempla presciencia, ciencia normal, y cuando habla de normal, concretamente se refiere a ciencia normalizada, a un proceso ya normalizado. Después hay una etapa de crisis, hay una etapa de revolución, ¿sí? De las cuales surge una nueva ciencia normal, ¿sí? Hasta que vuelva a suceder una nueva crisis. Bueno, la desorganizada y diversa actividad que precede a la formación de una ciencia se estructura y dirige finalmente cuando una comunidad científica se adhiere a un solo paradigma, ¿sí? Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo paradigma aristotélico, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se les puede venir a la mente? Por ejemplo, ¿cómo consideraba Aristóteles, cómo hacía su consideración en base a los cuerpos celestes, a los astros? Es correcto, Aristóteles consideraba que eran esferas perfectas, ¿sí? Luego aparece Galileo, ¿sí? Proponiendo un nuevo paradigma. No, señor. Eh, los planetas no son esferas perfectas, ¿sí? Tienen formas diferentes a una esfera, ¿sí? Lo mismo pasó con Newton cuando estableció las bases de su mecánica. Y luego aparece Einstein, digamos, o sea, introduciendo un paradigma que de alguna manera es opuesto, ¿sí? Entonces, una ciencia madura va a estar regida por un solo paradigma, ¿sí? Y distingue dos sentidos de la palabra. Un sentido general, que se conoce como matriz disciplinar, y un sentido estricto del término, ¿sí? Que se reemplaza por el concepto de ejemplar. Entonces sigo usando la palabra paradigma en el sentido general para referirme a lo que Kuhn llama matriz disciplinar. El paradigma establece las normas necesarias, ¿sí? Para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Es decir, cuando estamos en etapa de ciencia normal, ya estamos bajo el paraguas de un paradigma, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando estamos en fase de presciencia, no hay paradigma formulado todavía, ¿sí? Todo es caótico, digamos, y de alguna manera, digamos, o sea, son
esfuerzos aislados, digamos, por lograr una comprensión unívoca de lo que se está observando. ¿Sí? El paradigma, dije, que establece las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige, coordina y dirige la actividad de resolver problemas que efectúan los científicos normales que trabajan dentro de él. La característica que distingue a la ciencia de la no ciencia, según Kuhn, es la existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia normal. ¿Sí? Y bueno, como ejemplo tenemos la mecánica newtoniana, la mecánica ondulatoria, el electromagnetismo. ¿Sí? Para Kuhn, curiosamente, la sociología carece de paradigma y no es ciencia, lo cual, o sea, desde mi humilde punto de vista, es discutible, ¿sí? Porque estamos asumiendo, digamos, que para una ciencia, digamos, debe haber conexión con una disciplina formal. Uh-huh. Y más adelante vamos a ver que eso no es tan así cuando revisemos Lakatos y Feyerabend. Bien, en la naturaleza de un paradigma, ¿sí?, se pretende escapar o arribar a una definición precisa. No obstante, es posible describir algunos componentes típicos que constituyen un paradigma. ¿Sí? Sus leyes son explícitas, ¿sí? Tiene leyes explícitas y supuestos teóricos, tiene maneras normales de aplicación de dichas leyes. El instrumental y la técnica de asociación del supuesto teórico con el contexto de la realidad, ¿sí?, también está definido. Algunos principios metafísicos orientadores del trabajo dentro del paradigma también son parte de estos componentes típicos, ¿sí?, que constituyen un paradigma. Luego, la ciencia normal conlleva intentos detallados de articular un paradigma con el propósito de compaginarlo mejor con la naturaleza. ¿Sí? Es decir, acá lo que estamos asumiendo es que el paradigma de alguna forma está antes de la observación a la naturaleza que le compete. ¿Sí? Entonces, en respuesta a lo que decía José hoy sobre la palabra descubrimiento y demás, o sea, se está pensando una especie, digamos, de abanico o paraguas, ¿sí?, para alojar por debajo de él, ¿sí?, una serie de eventos observacionales, ¿sí?, vinculados a través de esta lista de componentes típicos, ¿sí?, a través de leyes y supuestos teóricos, de maneras normales de aplicación de esas leyes y demás. La actividad de resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma, ¿sí? Así define Kuhn a la ciencia normal. Y también dice, los problemas serán tanto de naturaleza teórica como experimental. Los problemas que se resisten a ser solucionados son considerados como anomalías, más que falsaciones de un paradigma, ¿sí? Acá hay una diferencia con respecto a lo que establecía Popper. Kuhn reconoce que todos los paradigmas contendrán algunas anomalías. Por ejemplo, la teoría copernicana y el tamaño aparente de Venus, o el paradigma newtoniano y la órbita de Mercurio. ¿Sí? Y él rechaza, en cierta forma, todas las corrientes del falsacionismo. ¿Sí? Y ese rechazo, o sea, le valió una desestimación por parte de Popper y posteriormente de Lakatos, ¿sí?, respecto a su concepto de paradigma. Un científico normal no debe criticar el paradigma en el que trabaja. Solo de esa manera es capaz de concentrar sus esfuerzos en la detallada articulación del paradigma y efectuar el trabajo interpretativo necesario para explorar la naturaleza en profundidad. ¿Sí? Lo que de alguna manera separa a la ciencia normal, ¿sí?, de la presciencia es
la falta de desacuerdo en lo fundamental, ¿sí? Hay un claro acuerdo en lo fundamental, en los fundamentos, en la base, hay un claro acuerdo en la ciencia normal que no existe en la presciencia. La presciencia se caracteriza por el total desacuerdo, ¿sí? Como ejemplo, Newton. Antes de Newton y su teoría corpuscular, había tantos enfoques como personas trabajando en el ámbito científico o precientífico, ¿sí? Sobre el fenómeno de explicar, digamos, o sea, a las partículas y los cuerpos. Para Kuhn, el papel desempeñado por un paradigma como guía de la investigación y la interpretación de fenómenos observables da paso al sentido con el que se puede decir que la observación y el experimento dependen de la teoría. Él insiste en que en un paradigma hay más de lo que se puede exponer explícitamente en forma de reglas y directrices explícitas, ¿sí? En eso yo coincido, porque, o sea, un paradigma es amplio y hasta por momentos ambiguos, si se quiere, también. Y bueno, ahí nos vamos a la definición que hiciera Wittgenstein sobre la noción de juego. Wittgenstein mantenía que no es posible detallar las condiciones necesarias y suficientes para que una actividad sea un juego. Una actividad, ¿sí? Cuya definición es incluida, ¿sí?, dentro del concepto de juego, no se desearía considerar como un juego. Ahora tenemos una actividad en donde la definición excluye, ¿sí?, o sea, la excluye del concepto de juegos, se podría desear que se considerara como juego, digamos. Pueden darse estas situaciones grises en donde hay una actividad que por definición está incluida o no, ¿sí?, y se la quiere considerar o no, digamos, como bajo el concepto del paradigma, en este caso, digamos, de lo que se implica un juego. Kuhn afirma que existe la misma situación con relación a los paradigmas. Es decir, si se trata de dar una descripción científica y precisa de algún paradigma en la historia de la ciencia o cercano en la ciencia actual, siempre resulta que algún trabajo realizado dentro del paradigma va en contra de la descripción. Aunque no exista una descripción explícita e incompleta, los científicos traban conocimiento con un paradigma a través de su formación científica, ¿sí? Y esto es muy cierto, ¿sí? Un aspirante científico se pone al corriente de los métodos, las técnicas y las normas del paradigma. Resuelve problemas normales. Efectúa experimentos normales, ¿sí? Hace alguna investigación bajo la supervisión de alguien que ya es un experto dentro del paradigma. Su trabajo de tesis, digamos, está claramente descrito, digamos, en esta lista, ¿sí? Estamos haciendo un recorrido, ¿sí?, que inclusive incluye, digamos, la formación como aplicadores de ciencia, ¿sí?, que es la formación de grado. El aspirante científico no será capaz de hacer una relación explícita de los métodos y las técnicas que ha aprendido. Del mismo modo que un maestro carpintero no es capaz de describir plenamente lo que hay detrás de sus técnicas. Los científicos normales trabajan confiadamente dentro de un área bien definida, regida por un paradigma. El paradigma les presenta un conjunto de problemas definidos junto con unos métodos que ellos confían que serán adecuados para su solución. Javier, yo Sí, necesito sí. salir un segundito.
10 minutos, 15 por ahí, y vuelvo y retomo la clase. No hay problema, ¿sí? Se está grabando, ahora les comparto la grabación. Perfecto. Igual me vuelvo a sumar. Bueno. Bueno, Si culpan al paradigma de no haber conseguido resolver algún problema, estarán expuestos a las mismas acusaciones que el carpintero que culpa a sus instrumentos. Me salió mal el mueble, vemos, porque la gubia estaba desafilada. No obstante, habrá fallos que pueden a la larga llegar a tal grado de seriedad que constituye una crisis seria para el paradigma y lleve al rechazo de este y a su reemplazo por una alternativa que lógicamente es incompatible, ¿sí? Cuando hay reemplazo de un paradigma, la alternativa que reemplaza al paradigma vigente o aquel que está por dejar de ser vigente es incompatible. La mera existencia dentro de un paradigma de problemas sin resolver no constituye una crisis. Kuhn reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades. O sea, asume o acepta el hecho de que un paradigma pueda contemplar o considerar ciertas anomalías. Solamente en condiciones especiales las anomalías se pueden desarrollar de tal manera que socaven la confianza en el paradigma, ¿sí? Crisis y revolución. Se considerará que una anomalía es particularmente grave si se juzga que afecta a los propios fundamentos de un paradigma, y no obstante resiste con vigor a los intentos de eliminarla por parte de los miembros de la comunidad científica normal. Acá hay esto, recuérdenlo más adelante, ¿sí? Que aparece la figura de miembros de la comunidad científica. Kuhn cita como ejemplo los problemas asociados al éter. Éter es un medio, digamos, postulado para la propagación de la luz en ciertos momentos, en cierto segmento de la historia. Inclusive Einstein con su teoría de la relatividad, digamos, o sea, descartó la existencia del éter, o sea que se consideraba de alguna manera válido hasta principios del siglo XX. Bien, problemas asociados al éter, el movimiento de la Tierra relativo a él en la teoría electromagnética de Maxwell a fines del siglo XIX, ¿sí? Esto es, o sea, una anomalía que es particularmente grave si se juzga que afecta a los propios fundamentos del paradigma. Los problemas que los cometas planteaban en el cosmos aristotélico, ordenado y lleno de esferas cristalinas conectadas entre sí. Estos cometas van a constituir un ejemplo menos técnico, pero sí, o sea, cumplen con el requisito cualitativo de anomalía. También se considera que las anomalías son serias si son importantes con relación a alguna necesidad social apremiante. Ahí abajo les dejé un enlace para que accedan a un texto que explica, digamos, o sea, toda la cuestión del éter y demás, como para poder entenderlo. Según Kuhn, analizar las características de un periodo de crisis en la ciencia exige tanto la competencia de un psicólogo como la de un historiador. Asocian al contexto histórico el análisis de crisis y revolución en un paradigma. Si las anomalías le causan al paradigma serios problemas, ¿sí? Esto va a resultar en una inseguridad profesional marcada. Los intentos por resolver el problema se hacen cada vez más radicales y progresivamente se van debilitando las reglas establecidas por el paradigma para solucionar problemas. Los científicos normales incurren en discusiones metafísicas para poder defender innovaciones. Acá, o sea, ya la crisis está llegando al punto de la revolución, porque ya estamos utilizando discusiones o enunciaciones metafísicas y filosóficas para poder defender innovaciones de dudoso estatus.
desde el punto de vista del paradigma reinante, ¿sí? Es decir, previo al inicio de la revolución científica, ¿sí? En todo esto que es el contexto de paradigmas de Kuhn, ¿sí? Hay una enunciación de defensa del paradigma basada en argumentos filosóficos, ¿sí? Empiezan incluso a expresar abiertamente su descontento e intranquilidad con respecto al paradigma reinante, ¿sí? Wolfgang Pauli escribió en 1924: en este momento la física se encuentra en un estado de terrible confusión. De cualquier modo, me resulta demasiado difícil y me gustaría haber sido actor de cine o algo por el estilo y no haber oído hablar nunca de física. Fíjense el nivel de crisis, digamos, que tenía en la década del 20 la física, que había personas del ámbito, digamos, que ya sea por gracia o por convicción, se animaban a decir estas cosas. Revolución. Una vez que un paradigma ha sido debilitado y socavado hasta el punto de que sus defensores pierden confianza en él, llega el momento de la revolución. Entonces, la gravedad de una crisis aumenta cuando hace su aparición el paradigma rival. El nuevo paradigma, o un indicio suficiente para permitir una articulación posterior, surge de repente, a veces en el medio de la noche, dice, en el pensamiento de una persona, ¿sí? Este paradigma nuevo será muy diferente del viejo e incompatible con él. Las diferencias radicales serán de diversos tipos, ¿sí? Como primera actividad, vamos a plantear detectar cuáles son los paradigmas reinantes en torno al trabajo de su tesis. Y luego vamos a detectar cuáles pueden ser anomalías o incongruencias que pueda presentar el trabajo de tesis y si realmente, digamos, se justifica un cambio de paradigma. ¿Okay? Me interesó proponerles esta actividad porque yo en la formulación de mi hipótesis había utilizado inicialmente la palabra paradigma y después me di cuenta, digamos, que debía modificarla, que debía sacarla, digamos, porque el cambio de paradigma que yo estaba estableciendo, digamos, era como más fuerte, digamos, de lo que realmente estaba ocurriendo. Cada paradigma considerará que el mundo está constituido por distintos tipos de cosas. El paradigma aristotélico consideraba que el mundo estaba dividido en dos reinos distintos: la región supralunar, incorruptible e inalterable, y la región terrestre, corruptible y sometida al cambio. Los paradigmas posteriores consideraron que todo el universo estaba constituido por los mismos tipos de sustancias materiales. La química anterior a Lavoisier implicaba la afirmación de que el mundo contenía una sustancia denominada flogisto, que se desprende de las materias cuando arden. El nuevo paradigma de Lavoisier implicaba que no había nada semejante al flogisto, pero que sí existe un gas, el oxígeno, que desempeña un papel completamente distinto en la combustión. La teoría electromagnética de Maxwell comprendía un éter que ocupaba todo el espacio supuestamente vacío, mientras que la reformulación radical que de ella hizo Einstein eliminaba el éter. Esto lo mencioné antes. El paradigma en el que estés trabajando va a guiar el modo en el que el científico vea un determinado aspecto del mundo. Kuhn sostiene que, en cierto sentido, los defensores de paradigmas rivales viven en mundos distintos. Y cita como prueba el hecho de que los astrónomos occidentales observaron, registraron y analizaron por primera vez cambios en el cielo después de que se propusiera la teoría copernicana. Con anterioridad, el paradigma aristotélico había dictaminado que no podía haber cambios en la región supralunar.
y en consecuencia no se observaba ningún cambio. Los cambios que se observaron se explicaron como perturbaciones en la atmósfera superior. Kuhn asocia el cambio de un paradigma a otro alternativo con una conversión religiosa o con la analogía a una revolución política, si se quiere. Y dice que no existe argumento puramente lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro, y que por tanto impulse a cambiar de paradigma a un científico racional. Con esto, ¿sí?, él va sentando bases para que la entidad encargada, digamos, de establecer cuál es el paradigma reinante, ¿sí?, pasa a ser la comunidad científica. Esto después lo va a criticar Lakatos en la próxima clase. Es muy interesante tenerlo presente. Establece razones por las cuales no se puede demostrar la superioridad de un paradigma sobre otro, ¿sí? Y dice que en el juicio de un científico sobre los méritos de una teoría científica intervienen muchos factores: la simplicidad, la conexión con alguna necesidad social urgente, la capacidad de resolver algún determinado tipo de problema, entre otros. ¿Sí? Después, como segunda razón, los partidarios de los paradigmas rivales suscribirán distintos conjuntos de normas, principios metafísicos y otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa? El paradigma A podrá ser considerado superior al paradigma B si estamos utilizando las premisas del paradigma A. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo las premisas del paradigma B, el juicio podrá ser el contrario. La conclusión de una argumentación es convincente solamente si se aceptan sus premisas. O sea, el paradigma se convierte en paradigma reinante, digamos, si yo acepto las premisas que lo sostienen. Si no, no. Y ahí es donde, o sea, ponen en hombros de la comunidad científica la validación de un paradigma, ¿no? Lo cual le carga al concepto de tal subjetividad que después Lakatos le va a hacer unas menciones a eso. Una revolución científica corresponde al abandono de un paradigma y a la adopción de otro nuevo. No por parte de un científico aislado, sino por parte de la comunidad científica en su totalidad. ¿Sí? A medida que se convierten más científicos, por diversas razones, al paradigma, hay un creciente cambio en la distribución de las adhesiones profesionales. Para que la revolución tenga éxito, por lo tanto, ha de extenderse hasta incluir a la mayoría de los miembros de la comunidad científica, quedando solo unos cuantos disidentes, los cuales con el paso del tiempo pasarán a extinguirse. No los disidentes, sino las ideas disidentes se van a pasar a extinguir. Bueno, los periodos de ciencia normal proporcionan la oportunidad de que los científicos desarrollen los detalles esotéricos de una teoría. Trabajando dentro de un paradigma cuyos fundamentos se dan por sentados, son capaces de efectuar el duro trabajo teórico y experimental necesario para que el paradigma se compagine con la naturaleza en un grado cada vez mayor. Confianza en la adecuación de un paradigma, ¿sí? Eso me lleva a que los científicos pueden dedicar sus energías y resolver los detallados problemas que se le presentan dentro del paradigma. Es decir, cuanto más confianza tengan en un paradigma, sí, más profundidad pueden lograr los científicos en la resolución de problemas. Es necesario que la ciencia normal sea en gran medida acrítica. Si todos los científicos criticaran todo el tiempo todas las partes del marco conceptual en el que trabajan, no se llevaría a cabo ningún trabajo científico. Y después sumamos que si todos los científicos fueran y siguieran siendo científicos normales, una determinada ciencia se vería atrapada en un solo paradigma y nunca se progresaría más allá de él, ¿sí?
Esto desde el punto de vista de Kuhn es un grave efecto, o sea, tiene que haber cambios de paradigmas para que se desarrolle un progreso en la ciencia, ¿sí? En lo único que no estoy de acuerdo con Kuhn es en la manera que estableció, digamos, o sea, el criterio de superioridad o de no superioridad de un paradigma sobre otro, digamos, y de alguna manera descargar eso, digamos, en un grupo de personas, ¿sí? Por más que sea el total de la comunidad científica, sigue siendo subjetivo. Porque termina siendo, o sea, la aceptación de un paradigma termina siendo una decisión política. No hay ninguna razón a priori para esperar que un paradigma sea perfecto o que sea el mejor de los que ya existen. No hay procedimientos inductivos que permitan llegar a paradigmas perfectamente adecuados. La ciencia debe tener dentro de sí la manera de pasar de un paradigma a otro mejor. Esta es la función que cumplen las revoluciones. Todos los paradigmas serán inadecuados en alguna medida por lo que se refiere a su compaginación con la naturaleza. Cuando la falta de compaginación es seria, esto es cuando se desarrolla una crisis, el paso revolucionario de reemplazar todo el paradigma por otro resulta esencial para el progreso efectivo de la ciencia. ¿Cuáles son los méritos de la concepción de Kuhn? Bueno, el paradigma es un sistema que no se cuestiona en lo fundamental mientras esté vigente, ¿sí? Es la filosofía y no la ciencia la actividad que más se presta a ser caracterizada adecuadamente en términos de una crítica constante de sus fundamentos. Todas las ciencias tienen sus dificultades en forma de observaciones o resultados experimentales problemáticos. La ciencia normal de Kuhn sirve para identificar un elemento crucial de la ciencia. Kuhn utiliza la noción de revolución con el fin de subrayar la naturaleza no acumulativa del avance de la ciencia. El progreso a largo plazo de la ciencia no solo comprende la acumulación de hechos y leyes confirmados, sino que a veces implica también el abandono de un paradigma y su reemplazo por otro nuevo que sea totalmente incompatible. Kuhn asemeja las revoluciones científicas a los cambios de Gestalt, conversiones religiosas y revoluciones políticas. Utiliza estas comparaciones para acentuar la medida en que el cambio en la adhesión por parte de un científico o de un paradigma a otro no sucede por un argumento racional que apele a criterios generalmente aceptados. En cuanto a lo que se refiere a la analogía con las revoluciones políticas, Kuhn insiste en que estas revoluciones tratan de cambiar las instituciones, ¿sí? De manera de que las mismas instituciones prohíben esos cambios, ¿sí? Es el rechazo al cambio, digamos, que se genera en un ámbito, en un contexto político, todo esto asociado al concepto de paradigma, ¿sí? Análogamente, la elección entre paradigmas en competición resulta ser una elección entre modos incompatibles de vida en comunidad. De tal manera que ningún argumento se puede poner lógica e incluso probabilísticamente. La insistencia de Kuhn en que la manera como podremos descubrir la naturaleza de la ciencia es intrínsecamente sociológica, y en que se logrará examinando la naturaleza del grupo científico, descubriendo lo que valora, lo que tolera y lo que desprecia. Es decir, ahí aparece el contexto subjetivo, digamos, que de alguna manera degrada la calidad del paradigma, del concepto de paradigma. El laberinto de proposiciones implicados en un conjunto de conocimientos tendrá de manera similar propiedades de las que no tienen por qué ser conscientes los individuos que trabajan en él. La estructura teórica, que es la física moderna,
es tan compleja que no puede ser identificada con las creencias de un físico determinado o de un grupo de físicos. Un teorizador eminente podría no ser consciente de la importancia de algún hallazgo experimental para la teoría en la que trabaja. Existe una relación subjetiva entre las partes de la estructura, independientemente de que los individuos sean o no conscientes de esa relación. Cuando quieren preguntar algo me interrumpen sin problemas. Sucede Dale, dale. frecuentemente. ¿Sí? No, que te interrumpimos si hace falta. Bueno. Por ahora va todo bien. Sucede frecuentemente que un trabajo subsiguiente descubre consecuencias inesperadas en una teoría. Está poniendo en situación algo. ¿Sí? Tales como una predicción experimental o un choque con otra teoría. ¿Sí? Por ejemplo, se descubrieron varios conflictos entre la teoría de Fresnel y la teoría corpuscular de la luz de Newton a la que desafiaba. Por ejemplo, la primera predecía que la luz viajaría más rápido que el aire en el agua, mientras que la última predecía lo opuesto. Una gran parte del discurso de Kuhn sobre los paradigmas encaja en el lado objetivo de la dicotomía relativismo-determinismo. Así lo indican sus palabras sobre la tradición de resolver problemas dentro de un paradigma y las anomalías que éste confronta. Y también la manera como los paradigmas difieren en cuanto que comprenden diferentes normas y distintos supuestos metafísicos. Una vez aceptada esta manera de hablar, tiene bastante sentido en términos de Kuhn formular nuestra pregunta básica referente al sentido en el que se puede decir de un paradigma en particular que es un avance respecto de su rival. La manera en que se podría dar esto, ¿sí? O las razones por las que se puede dar esto, ¿sí? Los científicos individuales cambian su adhesión de un paradigma a otro o se ponen a trabajar en uno u otro. ¿Sí? Se da en base a la decisión de la comunidad científica. Una cosa es el hecho de que los científicos individuales hacen juicios y toman decisiones en su trabajo científico por una variedad de razones, a menudo bajo la influencia de factores subjetivos, y otra distinta es que la relación entre un paradigma y otro se perciba con la máxima claridad aprovechando una visión posterior. Si se ha de identificar un sentido distinto según el cual la ciencia progresa, el segundo tipo de consideración es el que proporcionará la respuesta. En resumen, Kuhn introduce la noción de paradigma para denotar la manera consensual de cómo la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimiento. Por lo tanto, un paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Por otro lado, por paradigma se puede entender un conjunto de pareceres, intuiciones y modos de comprender la realidad, y su característica fundamental, volvemos a repetir, es la coherencia, ¿sí? Y la evidencia, ¿sí? De los fundamentos. ¿No? Los fundamentos y la coherencia son totalmente claros. Al igual que las creencias, los paradigmas pueden ser posibilitantes o limitantes, dependiendo de la percepción propia. Los primeros son los que te favorecen y ayudan a tu impulso y desarrollo. En cambio, los otros te frenan e impiden que alcances tus objetivos, anhelos y una mejor calidad de vida. Esto en un contexto muy sociológico. Bueno, la segunda actividad es establecer cuál es el cambio de paradigma que aporta su trabajo de tesis y fundamentar en una monografía de al menos una carilla. Esto que es, o considero que hay un cambio de paradigma, o considero que no hay cambio de paradigma, pero suceden tal o cuales cosas. Una consulta, Sí, Romina. pregunta, o no sé lo que fuera. ¿Será que nos podrías comentar lo que hiciste en tu tesis sobre estas dos actividades como para
tener un ejemplo práctico de Sí. lo que tenemos que hacer? Sí, sí. Puedo. Bueno, dame un minuto que voy a abrir. Trabajo de tesis. Ahí vamos. Voy a compartir acá. Bien. Esto es el desarrollo de la tesis, ¿sí? Mi interés era estudiar el comportamiento mecánico de las mamposterías. Entonces, luego de desarrollar un estado del arte lo suficientemente extenso como para tener información sobre cómo se estaba tratando el tema en su momento, ¿sí? Necesitaba agregar o responder la siguiente pregunta: ¿cómo se construye en la región? Entonces, se me ocurrió hacer una revisión georreferenciada de sistemas constructivos de viviendas de mampostería, ¿sí? Y luego de esto, decidí, o sea, encarar la etapa experimental sobre un prototipo ya, de sistema de mampostería, porque hay varios, digamos, que incluyen ladrillo macizo, bloque de hormigón, o de otro tipo de materiales, ladrillos cerámicos huecos, ¿sí? Y hasta si se quiere, digamos, o sea, las casas de adobe, digamos, también son un sistema constructivo, ¿sí? O sea, fui de alguna manera descartando, ¿sí? A través de la referencia, de la georreferencia, en base a cómo se establecía, digamos, o sea, la concepción en la región, ¿sí? A la hora de construir una vivienda. Y después viene toda una parte de simulación de métodos numéricos que, o sea, de alguna manera intenta ajustarse a lo que obtuvimos experimentalmente. Esta es la hipótesis que yo formulé, esta es la hipótesis que yo terminé formulando al final de la tesis. El comportamiento conjunto entre mamposterías y elementos de hormigón armado permite mejorar el aprovechamiento de recursos utilizados en la construcción de cuerpos edilicios, ampliando el paradigma del análisis estructural, ¿sí? Inicialmente yo había utilizado la palabra modificando el paradigma del análisis estructural, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera no encajaba. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de modificar un paradigma, ¿sí? Es totalmente incompatible, ¿sí? Con el paradigma reinante, ¿tá? Y el paradigma reinante en esta disciplina es la mecánica del medio continuo, para mi caso, ¿sí? Entonces no se modifica la mecánica del medio continuo por probar la hipótesis que estoy poniendo en juego, ¿sí? Sí se amplía, digamos, porque me permite, digamos, utilizar un elemento, ¿sí? Que hasta aquí no era considerado como material estructural, ¿sí? Entonces ese es el aporte, digamos, porque me permite, digamos, o sea, ponerlo a interactuar con otros materiales estructurales y lograr economías, digamos, en el desarrollo o en la ejecución de este tipo de sistemas. Y después en la parte de aportes originales, ¿sí? El aporte original fue caracterizar un material regional, ¿sí? A efectos de incluir su consideración en el marco reglamentario nacional. El marco del SOC 501, ¿sí? Poca información tiene con respecto al ladrillo hueco, ¿sí? Y sobre todo de la región de emisión.
por ejemplo, yo llegué a constatar módulos de elasticidad combinados, ¿sí? Con hormigón armado del orden de 11.000 megapascales, ¿sí? Valores muy superiores a lo que se establece como mínimos en la parte reglamentaria. La resistencia a compresión también, el mínimo está en 5 megapascales y nosotros tenemos en este material que no es considerado portante, ¿sí? Porque justamente me enfoqué en trabajar en un ladrillo que fuera considerado no portante. Estamos en el orden de 8 o 9 megapascal. Bueno, y así cuestiones, digamos, que se fueron verificando en la experimentación, ¿sí? Pero a eso es lo que me refería hoy con respecto al tema del paradigma. El paradigma es algo muy amplio. Entonces lo que hay que hacer es una revisión y establecer... o sea, si tengo que definir el paradigma reinante en mi trabajo de tesis, es la mecánica del medio continuo, ¿sí? Y tiene gran parte, si no es toda, digamos, o sea, de base en la mecánica de Newton, ¿sí? Porque se define la ecuación del movimiento, digamos, en base a lo dicho por Newton en su momento, ¿sí? Y no hay otras cuestiones que de alguna manera, o sea, las saquen de ese contexto. No sé si estoy contestando lo que preguntaste o querés que amplíe Sí, más. sí, ahí entiendo más o menos. En realidad el paradigma actual es lo que se tiene actualmente, como decías, el estado del arte, en base a eso respondemos la consigna 1, y lo que es el cambio de paradigma es lo que uno está proponiendo en base a la hipótesis. En realidad tenés que ver si vos proponés una modificación o si estás trabajando sobre una anomalía que puede convertirse en un cambio de paradigma, ¿sí? O sea, tenemos que tener en claro que el paradigma de la mayoría de sus trabajos, el de Axel creo que también está dentro de la mecánica del medio continuo porque él va a terminar estudiando, digamos, dislocaciones o grietas en materiales. Y el trabajo de José era sobre electromagnetismo, ¿sí? Y el tuyo, Romina, era sobre Gestión de residuos. gestión de residuos, exactamente, ¿sí? O sea que tienen un contexto ambiental muy fuerte, lo cual está bien, pero involucra más de un paradigma, ¿sí? Es muchísimo Claro, más ahí amplio. sí tengo la parte social, ambiental, o sea, es bastante grande. Por eso yo todavía no sé muy bien para dónde voy a ir. Por Es la eso, verdad. pero vos tenés, o sea, tenés como componente, digamos, que vas a tener o sea, vas a tener diferentes paradigmas para los diferentes ámbitos en los que vas a impactar. Claro. Y en base a eso, como decías, ver la anomalía y contribuir en esa parte. Exactamente. La anomalía hay que tener en claro, digamos, que eso, o sea, aparece, digamos, cuando hay fallas, cuando hay cosas, cuando hay cuestiones en los paradigmas, digamos, que empiezan a ser, que empiezan a generar desconfianza, ¿sí? Eso es básicamente. Ahí aparece, y cuando se acumulan unas ciertas, o cuando toman peso específico de determinadas anomalías, es cuando ocurre la necesidad de cambiar de paradigma. Hacemos recreito y empezamos con Lakatos, ¿les parece?